Busquen por favor en sus Biblias Efesios 4:22. La palabra de Dios dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y versículo 23 dice: y vestíos del nuevo hombre. Pero note el proceso. Primero, versículo 22, no es naturaleza, sino es tu manera de vivir, lo que has sido antes, tu carácter, tus costumbres, tus pensamientos, tus ideas. Todo eso conforma el hombre viejo. No es una naturaleza, sino claramente dice: el hombre viejo es la pasada manera de vivir. ¿Qué podemos hacer para despojarnos de nuestro estilo de vida pecaminoso, nuestro estilo de vida mundano? ¿Qué podemos hacer para despojarnos de nuestro estilo de vida que no glorifica a Dios? ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es renovar nuestra mente, cambiar nuestras convicciones. Si nosotros cambiamos nuestras convicciones, si nosotros cambiamos nuestras creencias, entonces nosotros vamos a poder despojarnos de lo que éramos y vamos a poder vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No hay una manera más práctica en la palabra de Dios de cambiar nuestro carácter. Pastor, ¿cómo cambio mi carácter? El carácter es el fruto de lo que hay acá, de nuestras creencias. Los hábitos y todo ello son parte de nuestro carácter. Si nosotros apuntamos aquí nuestras creencias, nuestras convicciones acerca de las cosas, entonces vamos a cambiar nuestro carácter, lo que somos. Y mirábamos temprano un poquito más este tema y decíamos, por ejemplo, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nos dice el hábito. La mentira es un hábito que debemos de desechar. Y debemos hablar con nuestro prójimo la verdad, porque somos miembros los unos de los otros, es decir, pertenecemos el uno al otro. Entre creyentes no podemos, hermanos, mentirnos porque somos el mismo cuerpo. Es la idea de este pasaje. Esa es una convicción, una creencia que está sembrando el apóstol. Airaos, pero no pequéis. Claro, en el enojo es una reacción. Tú no planificas enojarte, ¡pum!, te sale, de repente ocurre. Pero no pequéis. O sea, no es una excusa para pecar el estar enojado. Ese es un hábito. Ese es un hábito. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? No dice sobre el problema. ¿Se da cuenta? Dice sobre vuestro enojo. No dice, no se ponga el sol sobre el problema. Dice sobre vuestro enojo. El hábito que tenemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo para enojado usted? ¿Cuánto tiempo para enojada? Dura su enojo. ¿Un día? ¿2 días? ¿3 días? ¿Un mes? ¿Todavía sigue enojado? ¿Han pasado años con tal o cual persona? Hay algunos que se mueren enojados. Nunca arreglaron el problema. Su enojo les duró toda la vida. Eso es un hábito. Pastor, pero yo soy enojón desde chiquito. Hasta cara tengo de enojón. Es un hábito que no le corrigieron sus padres. Y que lamentablemente se afirmó cada vez más, pues un hábito se afirma, se asienta y se hace difícil. Entonces imagínese, enojado debemos durar un ratito,
Nuestro enojo debe ser transitorio. No debemos estar enojados todo el tiempo. El enojo es una reacción. No lo puedes controlar, pero no debes pecar. No debes hacer algo indebido porque estás enojado. Estás enojado con tu mamá, con tu papá, le faltas el respeto. No. Estás enojado con tu esposo, con tu esposa. Haces algo indebido con ellos. Jamás. Porque es pecado. Estás enojado con tu jefe porque no te da lo que tú mereces por tu trabajo. Bueno, y haces mal tu trabajo. No. Me dejo entender, son hábitos, pero que van de la mano con creencias, con convicciones. Mi creencia ahora es, el enojo es una reacción, pero no puedo pecar. El enojo es una reacción, pero no debo dejar que dure en mi cuerpo, no debo dejar que dure en mi ser. Debo disiparlo rápidamente, porque el enojo es una reacción de la carne normalmente. Es parte de nuestra humanidad y que abre la puerta y puede abrir la puerta a más dolor. Versículo 27, ni deis lugar al diablo. Le damos lugar al diablo cuando nos dejamos llevar por nuestras reacciones en cuanto al enojo. Pastor, pero yo me enojo por cosas santas, por cosas piadosas. Pastor, pero a mí me indigna cuando yo veo que alguien abusa y todo eso, ¿no? Sí, puede ser que usted tiene un enojo santo, un celo por el Señor, puede ser, pero recuerde, con todo y su motivación, el enojo es una reacción humana. O solo nosotros los cristianos nos enojamos. No, el enojo es una reacción humana. Y aunque la motivación que le llevó a enojarse sea la correcta, a veces los hijos hacen algo indebido y uno se enoja. Pero es una reacción que debo controlar. Porque si no, por ese mal hábito de dejar que esa reacción me controle, puedo pecar, puedo hacer que eso dure por mucho tiempo y puedo darle lugar al diablo. Porque estoy siendo desobediente a Dios. La única manera en que le damos lugar al diablo en nuestra vida es cuando no nos sometemos a Dios, cuando nos controla nuestra carne. Versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y decíamos temprano que el enfoque del versículo 28 es alguien que piensa en uno mismo, que no piensa en los demás, que solo piensa en tener para sí, hurtaba, y va con la mano del hábito pues de no trabajar, ¿no? Entonces dice 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, ¿no? El que hurtaba no hurte más. Entonces ya no debemos robar. ¿Qué debemos hacer ahora? Hacer todo lo contrario. ¿Qué es todo lo contrario? Trabajar. El trabajar, hermanos, es algo bueno. Nos ayuda a librarnos de varias cosas, ¿no? El no hurtar, no debemos robar, debemos trabajar. Noten que el trabajo y el robo son dos cosas contrarias. Ojo, cuidado con estar robando en el trabajo. Eso está mal, ¿no? Haciendo con sus manos lo que es bueno. Pero no cualquier trabajo. Un trabajo que sea bueno. Ahora a muchas cosas se les llama trabajo, cuando no son un trabajo honesto, un trabajo que glorifique a Dios. Son son acciones, son formas de ganar dinero en una manera indigna. Pero luego dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, no todo trabajo es bueno, digamos así.
o no toda forma de ganar dinero es la correcta, así que debo buscar una manera apropiada. No debo robar, está prohibido robar. Si yo quiero satisfacer alguna necesidad mía, versículo 28 dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Cuando uno roba, muchas veces es por un tema de satisfacer su propia necesidad. No tengo hambre, robo. No tengo algo que ponerme, robo. Quiero plata, robo. No, pues vamos a buscar satisfacer nuestras necesidades a través del trabajo. No es malo, hermanos, que uno trabaje. No es malo, es bueno, es bendición. Enseñemos a los hijos a trabajar, a desarrollar el hábito del trabajo. Pastor, pero mis hijos son chiquitos. Bueno, ahí está en casa, pues. ¿Qué pueden hacer para aprender el trabajo? Reglas, ¿no? Limpiar sus casas, sus cuartos. Pastor, pero el trabajo va más allá, va con el ánimo de obtener un recurso. Y podemos, hermanos, ¿no? Buscar maneras en cuales nuestra familia aprenda el trabajo. El trabajo. Ayudamos a nuestras necesidades y ayudamos a los que no tienen el enfoque, también en los demás. Versículo 29. Un hábito, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Nuevamente, hábitos. Nuestras palabras corrompidas, que no edifican, palabras que destruyen, palabras que lastiman, que ofenden, que hieren. Espero que hoy día cultivemos eso, ¿no? Palabras que sean de ayuda. No, pero es la única manera en la que entienden, pastor. Si no le dices así, si no estás enojado, enojada, si no le lanzas la aguja allí para que entienda, no entienden. No, no es así. Es un hábito que usted tiene de decir las cosas en una manera negativa, de decir las cosas en una manera mala. No está bien. No motivas, no animas. Dices las cosas en una manera ofensiva, hiriente, lastimosa. Y esto es que sin llegar a insultos puedes decir cosas muy, muy duras. No solo destruyes el ánimo de una persona, sino que apagas, versículo 30, al Espíritu Santo. No lo dejas actuar, porque al decir una palabra que destruye, la otra persona se defiende y lo que les controla en ese momento ya es su carne, ya no es el Espíritu Santo. Y entonces en ese momento no está actuando el Espíritu Santo. Por más piadosa que haya sido tu motivación, si es que uno no dice palabras que edifican, el Espíritu Santo va a ser difícil que actúe. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amargura significa un resentimiento muy grande. Vives amargado, resentido por algo que pasó. Y la verdad que seguramente hay varias cosas que a uno pueden cargarlo, ¿no? Y uno puede estar ofendido, sentido, resentido, amargo. Pero está mal, pues algo que cargamos, que debemos dejar. A veces es por un evento de años y seguimos con eso, nos quedamos estancados en ese momento, en el pasado, o con esa suma de cosas que nos hicieron y lo cargamos y lo seguimos llevando a cuestas. Debemos soltar eso. Debemos dejar eso. Eso es un hábito. El cargar las cosas que nos hacen es un hábito. El cargar las cosas que nos hicieron, que nos dañaron, es un hábito, es un mal hábito que debemos dejar. No debemos caminar así, debemos librarnos de esas cosas. Y más adelante nos dice cómo, pues, ¿no? Perdonando, actuando con misericordia. Versículo 32. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Personas que están resentidas con sus padres porque no estuvieron con ellos, con el esposo porque no estuvo o no hizo lo que en lo que estuvo allí, o la esposa
hicieron algo indebido en el hogar, o con el profesor, o con el trabajo, y nos hemos cargado con esas cosas, y cargamos esas cosas, que esa mochila de ofensas, y ahí estamos con eso, y actuamos bajo ese peso, reaccionamos con los demás bajo ese peso, y no podemos actuar correctamente. Enojo, ira, lo hemos explicado temprano, ¿no? Explotamos, nos dicen algo y nadie nos puede corregir, porque mordemos, arañamos. La otra palabra es que aguantamos hasta que, y una vez que ya llega la gota última, reventamos. Es la idea de enojo, ira. Son hábitos, la gritería es un hábito que se puede cambiar, que se puede, con la maledicencia, el decir cosas malas, ¿no? El maldecir, el decir cosas para desear mal, ¿no? Y la malicia también tiene que ver eso con pensar mal. Como decíamos en la mañana, pastor, pero piensa mal y acertarás. Pero eso es una creencia, pues, equivocada, errada, que no debemos tener, ¿no? Creo que el pasaje de toda malicia lleva la idea de desear, pensar mal hacia alguien. Y sabe que todo eso nos lleva a más pecados, nos lleva a más ofensas, a más heridas. Por eso dice, quítense de vosotros. Antes sed benignos, debemos ser buenos unos con otros, misericordiosos, perdónanos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muchas veces tenemos que vertir nuestras lágrimas para sacar esa amargura y ponerlo en las manos del Señor. Quizás la persona nunca que nos ofendió, nunca se va a arrepentir, nunca va a pedir perdón. Quizás la persona ni se va a dar cuenta de lo que hace. ¿Qué ganamos nosotros cargando esas cosas? Debemos ponerlas en las manos del Señor. El Señor hará a su tiempo. Si nosotros estamos haciendo bien, Él va a exhibir nuestra justicia como la luz y nuestro derecho como el mediodía. Y Él se va a encargar de humillar a quienes están haciéndonos mal. Pero cargar nosotros con eso no está bien. Es un hábito que debemos corregir. Actuar, reaccionar, puede pasar, ¿no? Pero debemos ir cambiando. Y entonces lo que estamos diciendo es que es mucho nuestro carácter, es producto de nuestras convicciones expresadas en hábitos. Las convicciones se expresan en hábitos, ¿ya? Las convicciones se expresan en hábitos, recuerde eso, en hábitos, en deseos, y debemos tener cuidado con ello. Muy importante, hermanos, este asunto. Miren otro pasaje más adelante. A ver, me ubico un momento. Bueno, ahora, ¿qué es una convicción? Bueno, como dije, una convicción es una creencia muy profunda, muy arraigada. Una creencia que no solamente sabemos, sino que se expresa en hábitos, que se expresa en deseos. Es algo que está bien metido en nosotros, ¿no? Y que no cambiamos por habernos arrepentido necesariamente. Es parte del viejo hombre y que debemos matar. Y que si no lo matamos vamos a seguir viviendo como incrédulos. Debemos matar al viejo hombre, sacarlo de nosotros. Y eso implica despojarnos de nuestras convicciones. Es la única manera de transformarnos, dice Pablo, y es la única manera de renovarnos, dice en Efesios, de transformarnos también en el libro de Efesios. ¿Qué es un principio bíblico? Bueno, ahora, las convicciones, queridos hermanos, están formadas por principios y engaños. Los principios son las verdades de la palabra de Dios y los engaños son
las creencias de este mundo. Entonces, esas convicciones, de esas dos fuentes nosotros tomamos nuestras convicciones. De lo que dice la palabra de Dios, de las verdades que enseña la palabra de Dios, o de los engaños de este mundo. Y créame, si uno hace un autoanálisis, uno se va a dar cuenta que hay mucho de los engaños del mundo todavía aquí, y eso se expresa en hábitos, se expresa en deseos, se expresa en costumbres. Usted puede saber, por ejemplo, que la mentira es pecado, pero si usted practica la mentira para usted es buena en su convicción. Es un engaño mundano que usted ha hecho convicción. Si me dejo entender, una cosa es saber cosas, pero otra cosa es vivirlas. Usted dice, no, leer mi Biblia es bueno, hacer devocional es bueno, pero si no lo haces, no es una convicción, es algo que sabes. No es algo que se ha arraigado en ti. El congregarnos, miren, ahora virtualmente debemos congregarnos. No es que me relajo, etcétera, no, debemos congregarnos. No hay opción para nosotros los creyentes, debemos hacerlo. Es una bonita obligación. No estamos haciendo más al congregarnos, estamos haciendo lo que debemos hacer. No, pero yo lo sé, pero si no lo hacemos, no es una convicción para nosotros, no es algo que está implantado allí. Entonces, para muchos quizás nos da igual si nos congregamos o no, porque esa es nuestra convicción, esa es nuestra creencia. Engaño mundano. No oramos. Esa es nuestra, me dejo entender, se expresa en hábitos. Pueden ser engaños mundanos, pueden ser principios bíblicos, pero son de ambos. Nosotros tomamos nuestras creencias, nuestras convicciones, y eso es lo que somos, la suma de lo que creemos. Y eso se expresa en nuestro carácter, eso se expresa en nuestros hábitos, en nuestros deseos. Eso es lo que somos. Si cambiamos nuestras creencias, por eso la Biblia habla de la dureza del corazón. La suma de las creencias es la dureza del corazón. Creencias equivocadas, creencias que van allí gobernándonos y que no dejan que la palabra de Dios penetre en nuestras vidas. Son piedras, son espinos, en la parábola del sembrador, que ahogan la palabra. Nuestras propias creencias matan la palabra de Dios. Engaños de este mundo que vivimos y que practicamos y que todavía están en nosotros porque no renovamos nuestra mente y que nos hacen vivir como personas que no se han arrepentido. Y es por eso que muchos de nosotros, aunque somos creyentes, aunque somos hijos de Dios, no estamos cambiando aquí nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Seguimos viviendo como si no nos hubiéramos arrepentido. Y culpamos a todo el mundo. Pero no es así, pues. Es nuestra yo no puedo meterme en su cabeza. Dios no lo va a hacer. Cada uno de nosotros debe esforzarse en cambiar su entendimiento, formar nuevas convicciones en la palabra de Dios. Vamos a terminar este tiempo en oración. Continuaremos en la tarde hablando un poquito más de este tema. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a darnos cuenta, a discernir cómo yo veo las cosas, cómo yo discierno acerca de mi vida, qué convicciones tengo en cuanto a mi familia, a mis hijos, en cuanto a mi esposo, en cuanto a mi trabajo, en cuanto a mi esposa, en cuanto a mi iglesia, qué convicciones tengo. Y cierto, no podemos ir contra nuestras convicciones, contra las convicciones de otro, pero cada uno delante de ti puede cambiar, delante de ti puede darse cuenta de que sus creencias están equivocadas y por eso sus hábitos son equivocados y por eso su carácter está mal, porque es basado en creencias equivocadas. Ayúdanos, Señor, que nuestra vida tenga cada vez más semejanza con nuestro Salvador. Si hay alguien que no te conoce
El carácter de cada uno es fruto de nuestro corazón, y nuestro corazón, si no está arrepentido, vamos a ir a la condenación, al fuego eterno. Te pido, Señor, que si hay alguien que se da cuenta que su vida todavía está yendo a la condenación, que reflexione, que piense, que medite. Necesitas a Cristo, que eso debe pensar. Necesito del Salvador. Oh Padre, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a reflexionar, que salgamos de aquí no diciendo, esto le voy a decir a mi esposo, esto lo voy a decir a mi... No, que meditemos en nuestro corazón. Nosotros no podemos cambiar a los demás. Podemos, Señor, afectar nuestra propia vida con estas enseñanzas. Ayúdanos, oh Dios. Te lo pido de todo corazón, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.